Buen día, compañeros de la UNAM. Soy Gustavo Walteros, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Esta es una actividad del curso de Visual Basic básico, en el cual me ha correspondido explicar la creación de bases de datos mediante el software MySQL o MySQL. Lo primero que vamos a ver es la manera como se descarga este software. Mediante el buscador buscamos MySQL en el enlace de descargas. Podemos encontrar en la parte inferior, hay otro enlace, nos lleva. En mi caso yo descargué la versión MySQL con el software Workbench, que es un software que tiene interfaz gráfica. O sea, normalmente cuando descargas otras versiones vas a encontrar que tienes el servidor SQL, pero en el modo consola. Este tiene herramientas gráficas del modo Windows. Hay que tener en cuenta que para que este software se pueda instalar hay que ver los requisitos que nos exige el software, que debe ser estos dos archivos que se deben instalar previamente. Aquí podemos ver que antes de hacer la instalación, como les indicaba, se instalan esos dos paquetes y luego se hace la descarga y posterior instalación. Bueno, esta imagen que les muestro es porque quería explicarles previamente que cuando instalamos un programa como estos, él también instala un servidor local. O sea, las bases de datos se guardan mediante un servidor local que para ingresar a él tenemos que ingresar con una identificación y una contraseña. ¿Cómo se ingresa al programa una vez instalado? En mi caso, esta es la entrada del modo de consola, como yo les decía, similar a la consola del DOS. Y como instalé el Workbench, ingresamos por este lado porque es una presentación más amigable. Aquí pueden ver las instancias que tengo instaladas. En este caso, como yo he trabajado con desarrollo web, también comparte el servidor, que en este caso el servidor local, que tiene un puerto 3306 con un usuario root, con el software Warp. Me pide la contraseña. Carga los archivos. Esos archivos son archivos de construcciones antiguas. Aquí a la mano izquierda podemos ver estas figuras que para nosotros son la forma como se identifican las bases de datos. Al dar a actualizar, entonces vamos a crear una base de datos con el lenguaje que se usa para las bases de datos. SQL significa lenguaje estructurado de preguntas o de queries. Bueno, en ese lenguaje nosotros vamos a encontrar un tipo de lenguaje, digamos una sección que es para la creación de lo que es la estructura de la base de datos. A esa estructura, lenguaje de definición de datos concretamente, o DDL. Eso es como una subdivisión del SQL. Entonces, dentro de esas sentencias nosotros vamos a encontrar las maneras o comandos para creación de bases de datos. Yo les voy a enseñar algunos muy básicos, como por ejemplo, vamos a crear una base de datos que podemos ver aquí las que están a mano izquierda actualmente. ¿Sí? También podemos preguntarle al sistema. Esta es la manera con código de preguntarle
que nos enseñe las bases de datos existentes. Como la consulta es correcta, aquí para en la parte inferior nos señala que ese comando fue ejecutado correctamente y nos ha retornado 12 líneas, o sea, las 12 que están acá en la parte superior. Estos que están acá son los mismos que aparecen acá. ¿Sí? Podemos ver clientes DB, prueba 1. Bien, esto se puede borrar. Limpiamos. Bien. La sentencia para crear una base de datos entonces vamos a colocar el nombre. Usualmente los programadores utilizan algunas letras o prefijos para identificar las cosas para luego cuando se esté escribiendo código esos prefijos nos ayudan a identificar de qué se trata. Eso es una forma ya de trabajar. Las bases de datos normalmente se identifican con la D y la D. Estos punto y coma al final son necesarios, hacen parte de la sintaxis necesaria para que se ejecuten los códigos. Eso con la práctica se va aprendiendo. El código ha sido ejecutado correctamente y vamos a actualizar aquí la parte izquierda y aparece la base de datos que hemos creado. Si desplegamos el árbol vemos que no tiene nada. ¿Sí? Vamos a crear ahora una tabla. En este caso el ejercicio que se está haciendo para la actividad nos pide que creemos una tabla, por ejemplo, usuarios. Las tablas tienen columnas. Las columnas se deben identificar con un tipo de datos. Entonces esto ya es una construcción un poquito más grande. Lo primero que tenemos que decirle al sistema es que vamos a usar la base de datos que acabamos de construir para que a continuación los comandos que se den después de esto los ejecute dentro de esta base de datos. Como les decía, yo utilizo también algunos prefijos para señalar una tabla. En este caso vamos a hacer una tabla, por ejemplo, dentro de en la parte superior va el comando para crear las tablas. Aquí me faltó algo. Listo. Pueden ver que señala algunos errores, los subraya en rojo. Normalmente lo que se empieza con el campo que nosotros identificamos como clave primaria. Hay que pues, estudiarse un poquito lo de bases de datos porque pues esos son elementos necesarios para toda base de datos, pero en este caso lo voy a poner solamente como demostrativo porque realmente no lo vamos a usar. Entonces, identificación es lo que vamos a crear en esta tabla. Yo le coloco estas dos letras que son las iniciales del nombre de la tabla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si pueden haber muchas identificaciones pero de varias tablas, entonces ya con esto la diferenciamos. Luego viene el tipo de datos. Esto es otra cosita que hay que estudiarse porque hay muchos tipos de datos según el contenido. Por ejemplo, si es un número podemos poner entero, ¿sí? También de números si puede ser doble. Acostumbro cuando los números que se van a usar no se van a usar para hacer cálculos, quiero decir, el precio de algo que después se vaya a sumar, multiplicar, etc. Los campos que utilizo normalmente les doy el tratamiento como si fuese texto. Hay muchos tipos también dentro de los textos que se puede usar chart, vchart,
y n varchar. Yo utilizo este porque es común a otra base de datos que luego les voy a enseñar. Entre paréntesis vamos a decirle la cantidad de caracteres que puede utilizar. Este campo va a ser la clave primaria. Listo, la primera línea es esta. Aquí nos marca como error porque cree que esta es la última y normalmente los últimos no se les pone el separador de la coma. Bueno, vamos a insertar el nombre. También le he puesto acá, pueden darse cuenta que pongo not null, significa que estos campos no van a ir vacíos, ¿no? Para que la base de datos no se vaya a dar un registro que queden estos campos vacíos. ¿Por qué se pone not null? Porque en el caso de que se cree por ejemplo, un usuario, no puede llenarse un registro que le falte ni la identificación ni el nombre. Quedaría incompleta la información, entonces no se permite guardar registros sin esos datos. El ancho de los caracteres, lo que está dentro, es según las estimaciones. Hay que tener en cuenta que algunas veces podemos ser económicos que por memoria, pero puede ser que luego alguien quiera meter más datos de los que se programó, entonces va a ser un problema, ya la base de datos no funcionaría. En este caso, suponiendo que esta fuera la base de datos que nosotros usáramos para nuestro proyecto, estos campos serían los mismos que se usarían en el proyecto, o sea, identificación, nombre, apellidos, el rol, o sea, el papel que va a desempeñar dentro del programa o la organización. El papel puede ser usuario o administrador, pues el campo puede ser más corto. Las contraseñas, aunque normalmente no son largas, algunas veces cuando se trabajan con sistemas de información, las contraseñas solemos codificarlas y al codificarlas se hacen extensas. Entonces por eso se prevé un tamaño mayor. Aquí hay que tener en cuenta, este es nuestro último campo. Ya con esto finalizamos el código. Fíjense que inicia aquí con un paréntesis y finaliza aquí con un paréntesis. Tiene sobre este espacio. En la última línea no lleva la coma. Si le pongo la coma, lo marcaría como error. ¿Sí? Me pone aquí el error en la línea siguiente, pero entonces no lo podría ejecutar. Nosotros ya estamos aquí abajo usando la base de datos video. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, algo no está bien. Listo. Aquí aparece que ha sido creado la tabla. La ejecuté solamente esta última parte. Entonces ya debería aparecer la tabla ejemplo dentro de la base de datos video. Y vemos que aparece, aquí aparece. Entonces, hay algunos comandos que se usan exclusivamente en MySQL, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comando show es dentro de lo que yo sé, funciona para el SQL, MySQL.
aparece aquí arriba. Ejecutamos. Aquí aparece lo que, como ya pueden ver, ya aparece aquí la base de datos, pero videos. Hay otro comando que se puede escribir de dos formas, des o describe. Cualquiera de las dos funciona cuando queremos la estructura, la descripción de una tabla. O sea, saber qué estructura tiene. Como acabamos de crear el ejemplo. Y aquí al ejecutarlo nos muestra el contenido de la tabla que acabamos de construir. Pueden ver los nombres de los campos. Primero ID, por ejemplo, les decía, aquí creo que nos faltó algo, aquí me equivoqué, puse apellidos plus, estos son errores. Bueno. Aquí pueden darse cuenta que los campos todos son nulos, no nulos, o sea, significa que no van a estar vacíos jamás. Aquí también puede ver la clave primaria. Este software nos permite también manipular las tablas desde acá. Si pueden ver, a la mano izquierda seleccionamos esta tablita y nosotros podemos llenar los datos. Aquí también hay un botón de configuración que si yo quiero, por ejemplo, corregir esos datos que yo puse aquí erróneamente, aquí aparecen, por ejemplo, ven que aquí podría poner FJ. Y aquí podría ser una descripción. Eso ya para temas más avanzados de, por ejemplo, cuando se crea el diccionario de datos. Aquí en la descripción se pueden agregar comentarios. Bueno, aplicar. Aquí se ven los comandos. Todo esto que acabamos de hacer gráficamente se puede hacer con el comando alter tab. Y aquí, si quieren, ahí se puede ver, pueden copiar este código. Sacamos acá. Aquí aparecen los que corregí. Este me quedó todavía con error. Bueno, la idea es ahora, después de haberles enseñado cómo se crea una tabla, vamos a ver cómo se aplican otras sentencias SQL que se utilizan mucho en programación y son necesarias cuando trabajamos con bases de datos. Esas sentencias nos permiten insertar datos, actualizar datos y eliminar y hacer consultas. Esto hace parte de la segunda parte del lenguaje de manipulación de datos, que la primera que ya vimos, que es la creación, es DDL. Esta segunda parte es DML, o sea, lenguaje de manipulación de datos. O sea, una vez que hemos creado la base de datos, podemos insertar un dato dentro de esta base de datos. Habiendo activado esta función, nos aparece la tablita acá. Vamos a llenarlo como si fuera un formulario de Access o de Excel. Vamos a inventar un registro. Nombre, apellido. Bien, aquí está. Aplicamos y podemos ver la primera sentencia que se utiliza en SQL, o sea, en este caso, para la creación. Podemos copiar, clic derecho, y nos daremos cuenta que ya vamos a copiar. Aquí está la sentencia que hemos copiado. ¿Para qué nos sirve esta?
este como es una demostración acelerada, aquí mediante 2 puntos he insertado un comentario. Esto no se ejecuta, pero aquí hemos extraído la estructura que utiliza el programa MySQL para insertar. Lo mismo que hicimos desde acá, lo podemos hacer con código. Podemos darnos cuenta los detalles, cómo se escribe, dónde lleva el punto y coma, cómo se separa, dónde lleva las comillas. Todo eso es la forma de trabajar. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo se actualizan los datos, que es otra de las sentencias del lenguaje de manipulación de datos, o DML. Es otra subdivisión que tiene el SQL. Actualizar datos. Entonces, ¿cómo se actualizan datos? Aquí tenemos el caso de un registro. Por ejemplo, vamos a cambiarle la clave a este usuario y le decimos aplicar. Aquí aparece la segunda sentencia. Actualizar datos. ¿Para qué sirve esto? Cuando trabajemos desde el lenguaje de programación que estamos usando, en este caso Visual Basic, nos vamos a dar cuenta que lo vamos a necesitar y se escribe así. Hay otras formas más avanzadas que se llaman procedimientos almacenados, pero esta es la base del código. Con esto nos defendemos. Ya lo demás es poco a poco se va avanzando. Entonces nos damos cuenta que esta es la sentencia update o actualizar. Ya se actualizó. Aquí el dato que nosotros actualizamos. Si le pedimos nuevamente, vamos a hacer lo siguiente para que nos muestre ya esta tablita actualizada, que es el comando de select. Cuando le damos select asterisco, estamos pidiendo que nos muestre todo el contenido, o sea, todas las columnas de la tabla. ¿Qué tabla? De tabla head. Que nos ayuda el software. Si está bien escrito, entonces él hace la actualización y podemos ver el registro. Ya se veía, pero pues aquí hace un registro. Esto también se utiliza para hacer consultas o vistas. Entonces esto es básico. La potencia del SQL, se preguntará por qué no usamos Excel o Access. La potencia del SQL es inmensa. Puede usted crear bases de datos relacionales que están vinculadas entre ellas y hacer consultas minuciosas. Al unirse mediante la clave primaria que les mostré al principio, luego se enlazan y se puede almacenar grandes cantidades de datos y extraer datos muy precisos, cosa que no se puede hacer ni con Access ni con Excel. Esto es sentencia para ver datos. Y finalmente, si nosotros deseamos eliminar un dato, porque estas son las sentencias que yo les decía a ustedes del lenguaje manipulación, porque la primera fue de DDL, que fue el lenguaje para definir o para crear una base de datos. ¿Sí? Entonces, este de manipulación nos queda la sentencia eliminar. Entonces aquí vamos a decirle eliminar línea. Le decimos aplicar y aquí nos aparece la sentencia eliminar. Con esto espero pues hacerles como una pequeña introducción a la creación de estas bases de datos. Bueno, como se darán cuenta, pues yo ya tenía previamente alguna idea de cómo se maneja no solamente el programa, porque el programa en sí es fácil, la cuestión es el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es común a otros software. En este caso yo también he venido usando para esta actividad. La base de datos fue construida en un lenguaje que utiliza la versión del programa para Microsoft que se llama Microsoft SQL Server Management Studio. ¿Sí? Entonces
Esta es la versión de Microsoft, en este caso la herramienta del 2018. Como pueden ver, están instalados una cerca de la otra. Aquí está el Workbench y al lado está la versión de Visual Studio. Ahí está, Microsoft SQL Server Management. Bueno, entonces, ¿qué les quería comentar de esto? El anterior, como les empecé explicando, utiliza un servidor local, que se llama así, servidor local. Usa un usuario que normalmente es root, a no ser que lo cambies, y la contraseña. Este programa es de Microsoft y crea su propio servidor, en este caso, mirándolo por acá, conectar explorador de objetos, y vemos el nombre del servidor. En este caso tomó el nombre del equipo, el modelo, y creó su propio servidor. Estamos conectando aquí de una manera similar. Podemos ver las bases de datos, en este caso la base de datos que se creó para la actividad que se está desarrollando en MySQL. Es la base de datos, se llama colegio, tiene unas tablas, en este caso la tabla usuarios, y tiene sus columnas, son estas lo que les explicaba. La primera columna es la llave primaria, que aparece con una llavecita, ¿sí? nvarchar 15 no null, null, o sea que lo que yo les enseñé en el programa anterior es lo mismo que se viene usando acá, ¿sí? Cuando queremos hacer unas consultas, manejar todo desde código, creamos desde acá una nueva consulta, nos aparece aquí un documento, aquí tal cual, repito, mira, nueva consulta, abre, y podemos crear otra base de datos. Fíjense que aquí aparecen las bases de datos, prueba 200, vamos a crear una que se llame video, no está, no aparece. Actualizamos las bases de datos, no aparece. Entonces, la ventaja de esto es que si aprendes SQL, lo puedes usar en diferentes programas. La diferencia en MySQL y SQL Server, para mí es nuevo este software, por eso quise usarlo, para aprender un poco más, es que algunas sentencias como describe, como show, no funcionan acá, pero lo que es el lenguaje básico de definición y el lenguaje de manipulación funcionan correctamente. Entonces, los asistentes, los programas que trabajan con, aquí ejecutemos el comando, está correctamente. Entonces aquí aparece también en español que ese comando es correcto. Entonces a ver si aparece el video, un poco lento, pero como les decía, el comando aquí aparece el video. Es un poquito más o menos todos los otros. Les vamos a crear una tabla. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Primero vamos a usar entrar a la base de datos. Le decimos que use esa base de datos. Bien, dentro. Nos inventamos algo acá, para el ejemplo. Vamos a suponer que es de videos. En este caso vamos a cambiarle el tipo de usuario, de que sea doble. Normalmente el primer campo suele ser la base
la clave primaria. Y no puede ser null. Aquí hay un error. Ya sé que no es. Bueno. Listo, para el ejemplo no es suficiente. Aquí le cambié esto pensando que había un error ahí, pero era que le faltaba cerrar aquí hasta que no se termine todo. Me lo tomaba como un error, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle que use una base de datos video y que cree una base de datos, pero en la tabla. Entonces aquí vamos a actualizar, ya que aparece la base, la tabla de videos con sus columnas, las que acabamos de crear. Hemos creado solo 22 columnas. Bueno, hasta aquí la creación de bases de datos. El objetivo era enseñarles básicamente la creación de bases de datos con el MySQL. Este es el software de los mejorcitos que hay en SQL. Les recomiendo que practiquen para que, pues, a base de esto de practicar van a encontrar muchas otras herramientas. Que este software es bastante completo, tiene otras cositas como les estoy mostrando, pero la clave de todo es estudiarse los fundamentos del SQL y practicar. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad y les agradezco por su atención.